Madre mía, el salseo está que arde con Demet Özdemir. Sí, la protagonista de Erkencicus y mil historias más ha vuelto a ser el centro de todas las miradas y, ojo, porque parece que ya tenemos nombre y apellido para el afortunado. Prepárense porque el viento de amor le está soplando fuerte, pero fuerte de verdad. ¿Se acuerdan de que hace un tiempo se rumoreaba mucho sobre una posible reconciliación con su ex, Othman Koch? Pues olvídense de eso porque parece que esa historia ya pasó a mejor vida. Lo que yo he estado oyendo, lo que está corriendo por los pasillos de la farándula turca, es que Demet ha encontrado a alguien nuevo, alguien que le ha robado el corazón por completo. Y no es un cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de nada más y nada menos que de Yunus Emre YLDZ. ¿Quién es Yunus Emre YLDZ? A lo mejor el nombre no les suena tanto, pero si les digo que es el novio de Hande Erçel, ahí es donde la cosa se pone jugosa. Sí, han oído bien. Parece que Demet Özdemir y Yunus Emre YLDZ han cruzado miradas, han conectado y bueno, que están juntos. ¡Boom! Un bombazo de los gordos. Ahora, para ser honestos, esto es lo que se dice, lo que se comenta. Y claro, la noticia ha caído como un jarro de agua fría para muchos fans, especialmente para los que seguían la pareja de Hande Erçel y Yunus Emre. Imaginen el drama. Pero también hay que ser un poco justos, ¿no? Las relaciones van y vienen, y cada uno tiene derecho a rehacer su vida. Lo que yo creo que está pasando aquí es que hay mucha tela que cortar. Por un lado, tenemos a Demet, que siempre ha sido un torbellino, una mujer que sabe lo que quiere y que no se anda con rodeos. Y por otro a Yunus Emre, que de repente se ve envuelto en este triangulito mediático. ¿Es casualidad que esto salga ahora, justo cuando las cosas entre Hande y Yunus parecían estar más calmadas? Muchos dicen que esto es solo una estrategia para generar titulares, que es parte del juego de la fama. Pero yo sospecho algo más. Sospecho que hay química real, que ha habido un flechazo y que esto va en serio. Piénsenlo un momento. Demet Özdemir es una estrella consolidada, siempre está en el punto de mira. Yunus Emre, aunque quizás menos conocido internacionalmente que Hande, también está ganando terreno. Si esta relación es real, imaginen el impacto. Sería la pareja del momento sin duda. Y además la dinámica de que esté con el ex de otra famosa, eso es oro puro para las revistas y los portales de noticias. Lo que también me da que pensar es cómo se toman esto los propios implicados. Hande Erçel, ¿cómo estará reaccionando? Porque, seamos sinceros, a nadie le gusta ver a su ex con otra persona, y menos aún si es una persona tan conocida. ¿Y Yunus Emre estará disfrutando de esta atención, o le estará abrumando? Y Demet, pues Demet siempre ha sido bastante reservada con su vida privada, pero cuando algo le ilusiona, lo demuestra. Si está con Yunus Emre es porque ha encontrado algo que le gusta, algo que le hace feliz. Y eso es lo importante al final del día. Ahora, ¿es esto una pequeña traición, como muchos ya están comentando en redes sociales? ¿O es simplemente que las vidas de las personas cambian y evolucionan, y que ella ha encontrado su propia felicidad sin pensar en quién estaba antes? Yo creo que la segunda opción es más probable. El amor es así, inesperado, y no siempre sigue un guión. Lo que sí está claro es que este viento de amor de Demet Özdemir no ha pasado desapercibido. Ha movido el avispero, ha generado un montón de comentarios, y seguramente seguirá dando de qué hablar. La prensa turca está que se sale y nosotros, pues aquí, analizando cada detalle. Y ahora la pregunta del millón, la que todos se están haciendo y la que quiero que ustedes respondan. ¿Creéis que la relación entre Demet Özdemir y Yunus Emre YLDZ es real y duradera, o es solo un romance pasajero para acaparar portadas?